Raman. Bueno, por aquí conseguí algunas presentaciones de este tipo de espectroscopía. Bueno, aquí están los autores, ¿verdad? Entonces, generalmente, pues la espectroscopía Raman, entonces sí se ve bien, ¿verdad? Esto. Sí, pero ahorita ya se puso como corto. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Ahí sí, No sé, Yo pensé desde que hace era rato el que se ha había habido pegado. problemas con el internet. ¿Mande? Yo pensé que era mi internet el que se había descompuesto y dije, ya valió. No, de hecho, me sacó pues el programa. Desde hace rato ha habido problemas aquí en mi casa, que es su casa de red. Pero ya reinicié el modem, ya todo, pero no sé, pero bueno, ahorita ya se escucha bien. Sí, profe, se escucha ¿Sí me bien. escuchan? Ah, bueno, Sí, yo más o menos de repente se corta, pero sí. de repente, pero sí, no, pues, ahora sí se escucha, se ve ahí el archivo PDF, Sí, profe. sí. Vean, aquí espectroscopía Raman y estos integrantes, estos son los autores, yo no soy el autor. Es muy importante decir eso porque si ustedes empiezan no, pues es mi presentación y acá se quieren lucir, pues es plagio, jóvenes. Por eso, si se han fijado en cada presentación que yo por ahí les pongo, digo, ellos son los autores o de dónde se sacó esa presentación, no es mía. En Tambar, jóvenes, pues está canijo, ¿verdad? Bueno, le voy a poner así porque ahorita le puse en presentación y fue cuando se cortó. Lo voy a dejar así, acabo si lo ven bien, ¿verdad? Ok, entonces, la espectroscopía Raman es otra técnica y otro análisis para caracterizar cuantitativa y cualitativamente, pues finalmente, un material, ¿verdad? Es lo que nosotros nos va a decir y finalmente a espectro o cada pico del espectro pues nos va a ayudar a nosotros para poder caracterizar materiales. Y ahorita vamos a ver algunos de los ejemplos. Y bueno, la espectroscopía Raman, sí, pues finalmente se rige el principio, pues es que los espectros se obtienen al irradiar una muestra con una fuente potente de rayos láser, de radiación monocromática, visible o infrarroja. Si esta radiación monocromática, acuérdense que este monocromador nos ayuda a seleccionar la longitud de onda óptima para poder incidir sobre mi muestra. Sí, yo puedo analizar compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos, ¿sí? Entonces,
durante el proceso se registra el espectro de la radiación dispersada a un cierto ángulo, casi siempre es a 90 grados, con ayuda de un espectrómetro apropiado, ¿sí? Entonces, si se fijan más o menos, el hindú, ¿sí? Raman, ¿sí? Ya no leo, esto es un nombre medio raro, ¿verdad? Desde 1920, específicamente en 1928, él pues ganó un premio, ¿verdad? Y investigó o descubrió el fenómeno de dispersión inelástica de la luz, ¿sí? Porque sabemos nosotros que hay dispersiones elásticas y dispersiones inelásticas. Vamos a ver de qué se trata eso, ¿sí? Entonces, desde esos tiempos, pues tuvo la curiosidad para poder ver que las intensidades de dispersión eran muy débiles y por lo tanto muy difíciles en la selección, en la detección espectroscópica. ¿Sí? Entonces ya por aquí surgieron otras personas, por ejemplo, Basov, que descubrió lo que es láser, ¿verdad? Basov y Prohorov. Sí, ellos, pues Raman fue el primero en poder ver lo que era la dispersión elástica y ver que esta espectroscopía Raman o desplazamiento Raman poder detectar compuestos, ¿sí? Compuestos que esos compuestos a su vez estaban relacionados con cada materia, ¿verdad? Entonces, se pueden atribuir que cada pico nos va a generar, ya sea de manera cualitativa y cuantitativa, pues un compuesto, o sea, una molécula, ¿sí? Pero Profe, como Raman, pues, ajá, disculpe, dijo que los sí, espectros se obtienen al radiar la muestra con rayos láser. sí, o sea, en esta, en esta rama se tiene que irradiar una muestra con una fuente potente de rayos láser, ya sea priones de argón, por ejemplo, es la más utilizada, ¿sí? Y que estos rayos láser debe que ser una radiación monocromática en un espectro visible infrarrojo, pero debe que ser un rayo láser. Si este rayo láser lo que hace es que evapora parte de la muestra y ahí es cuando Raman entra para poder hacer el análisis cualitativo y cuantitativo. Solamente que Raman descubrió el fenómeno de dispersión elástica de la luz, pero estos dos científicos rusos descubrieron lo que fue el láser. Entonces, ese láser registra un espectro o genera un espectro de radiación dispersada a un cierto ángulo, que casi siempre es a 90 grados. Esos 90 grados es el pico o los picos del espectro con ayuda pues del espectrómetro apropiado. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe, Sí, gracias. entonces, ajá, entonces el experimento de Raman, bueno, en ese experimento, sí, ese experimento, si se fijan ahí, está la incidencia pues de un rayo láser. Sí, ese rayo láser debe que ser con una intensidad monocromática, sí, en las longitudes de onda de la infrarroja y la luz visible. Únicamente que aquí es diferente y se tiene que evitar lo que es el espectro infrarrojo. Aquí lo único que me sirve son las frecuencias altas y estas frecuencias me van a mí a generar un espectro, casi siempre les digo con un ángulo de 90 grados para ver a qué molécula pertenece. ¿Sí? Entonces, la dispersión de Raman por un material se lleva a cabo cuando la luz es dispersada de manera inelástica, a diferencia de la dispersión de Rayleigh, la cual es elástica y sucede a mayor frecuencia. Quiere decir que Raman incidía o hizo incidir una luz de manera inelástica, la cual era a bajas frecuencias. Pero aquí, ya cuando se inventó el láser,
sucede otra dispersión que se llama dispersión de Rayleigh, que ven Raman, la cual es elástica y sucede a mayor frecuencia. ¿Sí? Entonces, los cambios en la longitud de onda es igual a la información sobre el material. ¿Sí? Ese es directamente proporcional, o sea, yo voy a tener diferentes cambios de onda, pero Raman también nos va a traer consigo lo que es una energía, y que esta energía finalmente es H por la energía de vibración. Entonces, las propiedades del material se pueden determinar por análisis de espectro y se pueden comparar con una biblioteca de espectros conocidos para identificar la sustancia. O sea, es lo mismo, o sea, se tiene que el equipo tiene que tener una base de datos. Eso siempre pues va a ser fundamental, si no va a estar bien difícil que se puedan detectar de acuerdo a los espectros cada una de las sustancias, ¿sí? Entonces aquí la mayoría de la luz que pasa a través de la sustancia transparente se somete a la dispersión de Rayleigh. Por ejemplo, en el tope y al atravesar la atmósfera. O sea, cuando estamos hablando de dispersión de Rayleigh, estamos hablando que vamos a tener frecuencias altas, quiere decir que vamos a tener dispersión de luz elástica. ¿Sí estamos de acuerdo? Y cuando tenemos bajas frecuencias vamos a tener dispersión de luz inelástica, que era lo que decía Raman, pero Rayleigh tiene que estar en medio de Raman para poder hacer una similitud o una diferencia en lo que son las energías que van entrando a mi muestra, y que finalmente esta energía, que es H por B, esta energía me va a decir que va a existir una energía de excitación y una energía de vibración, ¿verdad? Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí dice la dispersión de Rayleigh, podemos ver que, por ejemplo, el bombardeo de la luz como rayo láser va a incidir a una alta frecuencia. Por eso dice aquí, ejemplo, en el tope al atravesar la atmósfera. O sea, la luz al atravesar la atmósfera genera una dispersión de tipo elástica y es una dispersión de Rayleigh. O sea, esa luz viene a una alta frecuencia. ¿Sí? Por eso esa alta frecuencia después se va transformando en diferentes longitudes de onda de acuerdo a la luz visible, pero al principio viene con una alta frecuencia. Sí, entonces al ir atravesando las capas, o acuérdense que la atmósfera tiene diferentes capas, se va a ir modificando esa radiación y se va a transformar pues, a una radiación de baja frecuencia que sería inelástica. Por eso es que esa radiación pues la soportamos nosotros, ¿verdad? Obviamente ya desde el Sol y al incidir sobre el planeta Tierra ya se va modificando esa longitud de onda. Pero bueno, la dispersión de Rayleigh se refiere que esa energía viene a altas frecuencias. Y bueno, en la dispersión de Rayleigh, fíjense, un fotón interactúa con una molécula, elevándola a un estado de energía virtual. Y esto sucede en una extremadamente corta duración, en el orden de 10 a la menos 14 segundos. Entonces, es muy rápido. Y la molécula vuelve a descender a su estado basal, liberando un fotón, ¿sí? La cual puede ser lanzado a cualquier dirección. Entonces, cuando sucede este efecto, quiere decir que la molécula va a emitir un estado de energía virtual, que por ahí en los textos se denomina estado de energía virtual y lo denominan con la letra J. Quiere decir que esta dispersión de Rayleigh va a entrar a profundidades más altas de lo que es los niveles energéticos, ¿sí? Y cuando dispersa o libera este fotón,
cuando la molécula vuelve a descender a su estado basal, este fotón es el que en realidad está generando pues esa señal en la dispersión de Rayleigh, ¿sí? Y luego, sin embargo, ya que la molécula está cayendo de nuevo al mismo estado en el que inició, en la energía liberada en el fotón debe ser la misma que la energía del fotón inicial. Por lo tanto, la luz dispersada tiene la misma longitud de onda. Fíjense aquí, miren. Sí, por ejemplo, se puede ver en el agua pura en una botella. Se podría ver aquí el efecto de la longitud de onda. En espectroscopía Raman también, los equipos, la mayoría de equipos traen consigo un microscopio donde se podría ver la topografía de la muestra. Aquí se podría ver la topografía de la muestra de la cual se va a estar analizando. Entonces la mayoría de equipos pues traen ya este microscopio que funciona igual con luz. Profe, Por ahí, ajá. una pregunta, ¿qué es en sí la fotografía? ¿Cómo dijo? ¿Topografía? La topografía es como una imagen superficial de su muestra. Cuando, por ejemplo, ustedes llevan alguna muestra inorgánica, algún fragmento de algún cerámico, algún fragmento de una aleación metálica o orgánica, ¿sí? Generalmente aquí ya estamos hablando de, más que nada, a diferencia de infrarrojo, aquí ya se enfoca todavía más, el infrarrojo también, pero aquí ya más a materiales de tipo inorgánico. Entonces aquí ya es más factible que nosotros podamos hacerle un análisis cualitativo y semicuantitativo en lo que es ya un material como el que nos involucra a nosotros. ¿Sí? Entonces, esa es la topografía, una imagen superficial de su muestra. Sí, de hecho, por aquí hay un portal de muestras donde hay que poner pues su muestra, en la cual se va también, o sea, van a poner su muestra y después de esa muestra va a introducirse al equipo para hacerle lo que es el desplazamiento Raman y que nos dé nuestro espectro. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí vamos bien? Sí, gracias. Ajá, entonces, los microscopios en este caso, que la fuente de irradiación monocromática con la emisión de una fuente láser puede ser en las longitudes de onda de luz fluorescente y luz visible. Estos filtros se utilizan para, por ejemplo, bloquear la luz verde. Entonces la luz verde finalmente me ayudaría para que no incidiera lo que es la radiación infrarroja. O sea, le modifica la longitud de onda a esta radiación infrarroja para que finalmente únicamente salga el espectro Raman y Rayleigh, que el que me interesa a mí es el de Raman. ¿Sí me entiende? Entonces, estos filtros se utilizan finalmente para evitar la fluorescencia. Si se han fijado por ahí, cuando inicia la fluorescencia en los materiales que son pues fluorescentes, eh, empieza con este color. Entonces, este color ayuda a filtrar esa radiación para que en el espectro no salga pues esta fluorescencia. Sí, por eso se utilizan esos filtros. Y aquí, miren, aquí está. Entonces, yo lo que voy a tener, o lo que dice Raman, dice, la dispersión Raman es diferente por ser inelastica. Quiere decir que vamos a estar a frecuencias más pequeñas, ¿sí? Entonces, miren, durante el proceso de dispersión, la luz, al bajar o aumentar su energía, conseguirá variar su longitud de onda respectivamente. Entonces, yo voy a tener mi energía, cada una de estas líneas que están de manera horizontal, son los niveles energéticos de lo que va a tener mi molécula. Entonces, yo voy a tener
Por ejemplo, en la radiación o en la espectroscopía en Rayleigh, la emisión de Rayleigh, quedamos que iba a ser con propiedades elásticas, debido a que íbamos a tener una alta frecuencia. Toda la alta frecuencia lo que hace es que yo voy a tener la incidencia a estos niveles virtuales y luego va a regresar, como decía ahí el texto anterior. Entonces, cuando yo genero eso, quiere decir que Rayleigh va a estar en el centro del espectro o de la emisión que va a generar el espectro, y que yo voy a tener finalmente una emisión Raman que se llama stock del lado izquierdo y una emisión anti-stock del lado derecho. Quiere decir que yo voy a tener aquí emisiones en el anti-stock para generar estados virtuales, y esos estados virtuales, si se fijan, este sí llega en un estado de vibracional, entra a lo que es la línea o el nivel energético virtual y luego regresa y me va a generar una imagen o un espectro de lo que fue o de lo que es este desplazamiento Raman, y este espectro es el que yo quiero. Este que está de color azul es el que yo quiero para que del estado de la vibración o nivel energético virtual llegue hasta un estado donde se iguale con lo que es Rayleigh, porque aunque nosotros tengamos una baja energía o baja frecuencia en esta emisión Raman, debe que generar un espectro, pero en estos niveles de energía. Entonces, miren, fíjense, si la molécula se promueve a partir del estado basal, ¿sí? Descender a un estado vibracional de mayor energía, acuérdense que los niveles de mayor energía son los que están siempre más cerca de los núcleos. Por ejemplo, aquí sería la energía en la capa 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, donde hay mayor energía es en las capas más internas, las que están más cerca pues del núcleo de los átomos. Entonces, por eso dice que la molécula se promueve a partir del estado basal a un estado virtual y luego vuelve a descender a un estado vibracional de mayor energía. El fotón dispersado tiene menos energía que el fotón incidente. Entonces, se tiene que cumplir esta condición, que el fotón dispersado tenga menor energía que el fotón que yo estoy incidiendo. O sea, el fotón dispersado es el que yo estoy modificando en el nivel energético del átomo que está unido pues a la molécula, y que el nivel dispersado del fotón tiene que tener menor energía que el fotón incidente y por lo tanto una longitud de onda más larga. Esto se va a llamar dispersión de Stock, que es lo que está aquí. O sea, incide y luego regresa con una mayor energía vibracional, pero tiene que ser menor que el fotón que se está incidiendo. Si la molécula se encuentra en un estado de vibración y después de la dispersión en su estado basal, el fotón dispersado tiene ahora más energía y por lo tanto la longitud de onda es más corta y por lo tanto se dice que va a haber una dispersión anti-stock. Bueno, por ahí les pasé un librito. Déjenme, ¿dónde está? Aquí. ¿Sí se ve Mande. O sea, ¿lo subió al canal?
Sí, al tema 2. Oh, gracias. Sí. A ver. Bueno, ahí está, miren. Aquí se va a ver mejor. ¿Sí se ve esta imagen? Sí, se ve. Ok. Entonces, aquí están los niveles energéticos más altos, por ejemplo, en B igual a 0, B igual a 1. La energía que está entrando con la emisión de luz láser monocromática en las longitudes de onda visible e infrarroja es más que nada esta energía de excitación, y esta energía de excitación es igual a H por B. Entonces B es la energía vibracional de excitación y la energía de vibración. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos lo que decía en la otra presentación stock, es por ejemplo en el inciso A, nosotros tenemos aquí lo que es la energía que está incidiendo en lo que son en los niveles energéticos más grandes, que sería B igual a 0, ¿sí? Dice, la radiación que procede de una fuente y que incide en la muestra ocasiona dispersión en todas las direcciones. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener que el fotón que está irradiando tiene que ser de menor energía al fotón que está incidiendo, que es lo que generaba una señal stock. Entonces, la radiación incidente causa una excitación. Entonces, dice, a un nivel virtual J, como les comentaba, y una remisión posterior a un fotón de energía baja, que sería, por ejemplo, el lado del izquierdo, o alta, el que está al lado derecho. O sea, cuando nosotros tenemos baja, empieza aquí en B0, y cuando es más alta, es aquí en B1, para llegar finalmente al estado virtual. Entonces, por ejemplo, aquí está lo que yo les estaba comentando. El espectro Raman, que es la B, consiste en emisiones de baja frecuencia, llamada difusión de Stock, y emisiones de frecuencia más alta, llamada difusión anti-Stock. ¿Dónde está la emisión Rayleigh o el espectro Rayleigh? Es el que está aquí en medio. Este sería Rayleigh. Para acá voy a tener izquierdo Stock y para acá van a tener una señal anti-Stock. Entonces, entonces por lo regular, el nivel vibracional fundamental B igual a 0 está más altamente poblado que los niveles de vibración excitado. De modo que las líneas de Stock son más intensas en las líneas que las líneas anti-Stock. La radiación difundida elásticamente, acuérdense que finalmente es elásticamente, tiene la misma frecuencia que las de excitación y se denomina difusión Rayleigh. O sea, la radiación difundida elásticamente tiene la misma frecuencia que las de excitación y se denomina difusión Rayleigh. Acuérdense que esto se podía comparar cuando Rayleigh decía que tenía un comportamiento de una emisión de luz elástica y que ésta se transformaba o se generaba una alta energía, pues esta radiación difundida elásticamente tiene la misma frecuencia que las de excitación y se denomina difusión Rayleigh. Por eso es que difusión Rayleigh siempre va a estar aquí en medio y siempre va a estar en una energía o frecuencia de excitación, y los de acá, stock y anti-stock, va a ser la frecuencia de excitación menos la frecuencia de vibración. Entonces, esto va a tener, cuando tenemos stock y cuando tenemos anti-stock, la frecuencia de excitación va a ser mayor a la frecuencia de vibración. ¿Sí? Entonces,
Estas son las líneas que a mí me interesan, pero Rayleigh parte de cero, como está aquí, miren. Sí, entonces, a mí las que me interesan, pues son anti-stock y stock, ¿sí o no? ¿Por qué, profe? Porque estas son las que generan una señal inelástica y esta de Rayleigh, pues siempre va a ser una generación elástica. Entonces a mí las que me interesan son las que estén a más bajas frecuencias, porque a más altas frecuencias, obviamente, acuérdense que esto también lo podemos asumir a un número de onda, porque finalmente es centímetro a la -1, y acuérdense que el número de onda es la inversa de la longitud de onda. Entonces, si yo tengo números de onda mayores, voy a tener longitudes de onda menores, y eso a mí me favorece, porque si yo tuviera números de onda muy pequeños, quiere decir que mi longitud de onda va a ser muy grande. Entonces, a mí me interesa que la longitud de onda esté en el rango de visible e infrarrojo. Sí, miren, aquí hay un ejemplo más clarito para que vean eso. ¿Dónde está? A ver. Pues es el que estábamos leyendo ahorita, que era miren, que era este. Fíjense cómo está. Y fíjense lo que dice. Dice, en la figura 18.1, la muestra es irradiada con un haz monocromático de energía de H. Acuérdense que H es la constante de Planck. Y finalmente V va a ser mi frecuencia de excitación, que esto va a ser igual a la energía. Fíjense, la energía de excitación es igual a H por la frecuencia de excitación. ¿Sí ven? Sí, profe. Ok. Entonces, como la longitud de onda de la excitación está muy lejos de una banda de absorción, se puede considerar que la excitación afecta a un estado virtual del nivel energético J, indicando mediante la línea discontinua de la figura 18A, que es la línea discontinua esta, que es J. Esa es el nivel energético virtual J, ¿verdad? Una molécula en el nivel vibracional fundamental, B, aquí les faltó una rayita, B igual a 0, puede absorber un fotón de energía y volver a emitir un fotón de energía H, pero ahora haciendo la diferencia de la frecuencia de excitación menos la frecuencia de vibración, como se ilustra en el lado izquierdo de la figura. ¿Esto qué nos da? Nos da un stock, ¿verdad? O sea, se tiene que restar lo que es la frecuencia de excitación menos la frecuencia de vibración. Acuérdense que esta frecuencia finalmente es proporcional al número de onda. ¿Sí se acuerdan que ayer estábamos sacando unas formulitas? El número de onda, en infrarrojo, acuérdense que era mi frecuencia luminosa. Aquí yo voy a tener que hacer la diferencia cuando yo tengo ahora una frecuencia de excitación menos una frecuencia de vibración. En infrarrojo a mí la que me interesaba únicamente era la frecuencia de vibración y la de excitación no se consideraba. Yo únicamente quería ver la energía vibracional, ¿sí?, para poder
genera un espectro infrarrojo con la transformada de Fourier. Pero aquí lo que se tiene que tener en cuenta cuando sucede de que se hace incidir lo que es la energía a un estado de energético B igual a 0 y que luego regresa ese fotón, se tiene que sacar la diferencia de lo que es la energía, perdón, la energía, que es H, pero ahora tener que sacar frecuencia de excitación menos frecuencia de vibración. Eso sería lo que nos daría un stock. ¿Sí ven? Ahora, está medio confuso ese, pero fíjense. Es lo que nos dice aquí. ¿Sí ven? Miren. Una molécula en el nivel vibracional fundamental B igual a 0 puede absorber un fotón de energía HB o H, que es la constante de Planck por mi frecuencia de excitación, y volver a emitir un fotón de energía, pero ahora va a ser H por la frecuencia de excitación menos la frecuencia de vibración, como se ilustra en la parte izquierda de la figura. Cuando la radiación difundida es de frecuencia más baja que la radiación de excitación, fíjense, cuando la radiación difundida es de frecuencia más baja que la radiación de excitación, se denomina difusión de Stock. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Cuando la radiación difundida es de frecuencia más baja que la radiación de excitación, se denomina difusión de Stock. Ahora, las moléculas en un estado vibracionalmente excitado B igual a 1, que sería ahora esta parte, si se fijan ahora, la energía está incidiendo desde el nivel energético B igual a 1, ya no en B igual a 0. ¿Sí ven? Ahora yo debo que sumarle. ¿Qué voy a sumar? Pues ahora voy a sumarle lo que es la energía, perdón, la frecuencia de vibración. Porque acuérdense, cuando teníamos esto, llegaba al nivel energético B igual a 1 y le tenía yo que restar lo que era, pues la señal o la frecuencia de vibración. Aquí yo le voy a sumar porque ahora llega con una mayor energía o mayor frecuencia hasta el nivel B igual a 0 y ahora la energía de excitación va a ser igual a H, que es la constante de Planck, por la frecuencia de excitación más la frecuencia de vibración. Entonces me generaría ahora un anti-stock. Y ahorita vemos para qué sirven esos, ¿verdad? Entonces las moléculas en un estado vibracional excitado B igual a 1 pueden difundir también a la radiación de manera inelástica. Ahí está, de manera inelástica. Siendo que si fuera de Rayleigh sería de manera elástica, pero yo sé que esta debería ser a unas frecuencias muy, muy altas, pero se transforma a una radiación de manera inelástica, ¿sí? Y producir una señal Raman de H y ahora frecuencia de excitación más frecuencia de vibración. La radiación difundida, ahora fíjense, la radiación difundida de una frecuencia más alta que la radiación de la fuente se llama anti-stop. Acá, cuando la radiación difundida es de frecuencia más baja que la radiación de excitación, se denomina stop. Y acá, cuando la radiación difundida de una frecuencia más alta que la radiación de la fuente se llama anti-stop. ¿Y para qué me va a servir eso? Bueno, fíjense. A ver, así. Este es un espectro a una molécula, a un compuesto. Entonces, miren, asimismo la dispersión elástica también se representa con emisión de un fotón de la misma energía que el fotón de excitación. Entonces, la radiación difundida de la misma frecuencia que la fuente recibe en nombre de difusión de Rayleigh. Fíjense, la radiación difundida de la misma frecuencia, de la misma que la fuente recibe el nombre de difusión de Rayleigh. Entonces Rayleigh siempre va a estar en medio. Entonces Rayleigh finalmente va a ser
únicamente una vibración de frecuencia de excitación, siempre, porque se van a igualar, ¿sí ven? La radiación difundida de la misma frecuencia que la fuente recibe una difusión de Rayleigh. Entonces, observe que los desplazamientos, fíjense aquí, observe que los desplazamientos de la frecuencia de la radiación difundida en forma inelástica, ¿sí? Es igual a esta expresión, ¿sí? O sea, yo voy a tener dos formas de radiación inelástica, porque acuérdense que Rayleigh es una radiación de tipo elástica, pero yo voy a tener difusión inelástica, que es negativa, tiene que ser negativa, y difusión inelástica positiva. ¿Sí? Entonces, las dos stocks son difusiones de radiación inelástica, las dos van a ser. Entonces, yo voy a tener aquí que B o frecuencia de excitación más frecuencia de vibración va a ser igual, menos la frecuencia de excitación, perdón, va a ser igual a la frecuencia de vibración positiva, que sería el anti-stock. Déjenle doy más. Ahí ya se ve mejor, ¿verdad? Ahí está. Sí, vamos de acuerdo. Miren, los desplazamientos de la frecuencia de la radiación difundida en forma inelástica sería igual a B o frecuencia de excitación más la frecuencia de vibración menos la frecuencia de excitación. Esto nos va a dar a nosotros una frecuencia vibracional positiva. Y cuando yo tengo esta frecuencia de excitación o frecuencia de vibración menos la frecuencia de excitación, voy a tener una frecuencia de vibración negativa, que sería stock. Entonces, esto va a corresponder a mi frecuencia de vibración. Y mi frecuencia de vibración, quedamos que mi frecuencia es proporcional o es igual a mi número de onda. Sí, es lo mismo. Mi número de onda en este caso la voy a asumir a que si se está despreciando, se está haciendo la diferencia de la frecuencia de excitación, es un número de onda que corresponde a una frecuencia de vibración. Bueno, esto es el principio, jóvenes. Ahorita les voy a poner un ejemplo de un espectro Raman de una muestra. Obviamente, esto es nada más para diferenciar. Y bueno, el espectro el espectro Raman simplificado que corresponde a las transiciones mostradas se proporciona en la figura 18.1b, que sería esta, donde yo ya sé que mi difusión de mi radiación Rayleigh va a estar aquí cuando la frecuencia que incide sobre la energía del fotón que sale de esa línea o ese nivel energético virtual va a ser igual a la energía que se le está incidiendo con los fotones, que es la que viene de los láser. Cuando yo tengo un stock, es cuando yo tengo que la frecuencia o la energía que sale de esta línea energética virtual tiene una más baja energía o más baja frecuencia que la que se está incidiendo. Y acá era cuando yo tenía que la que salía de este nivel energético J virtual era de mayor energía o mayor frecuencia que la que se incidía y iba a tener valores positivos. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Pues a mí me va a servir para finalmente yo, en función de Rayleigh, ver qué desplazamiento voy a tener yo, un stock o un anti-stock, dependiendo de cómo esté interaccionando lo que es los fotones que se desprenden hacia un nivel virtual y que luego regresan otra vez a su estado basal. ¿Sí me entienden? O sea, yo excito y regreso. Eso es lo que está pasando físicamente dentro del equipo. O sea, yo excito, dejo de excitar y regresa.
y desprende un fotón. Ese fotón es el que me va a estar rigiendo este comportamiento. Sí, pues acá va a ser lo que es mi intensidad finalmente. Y aquí va a ser mi desplazamiento Raman en función de una radiación elástica que lo genera una emisión Rayleigh. Pero a mí lo que me interesa son los desplazamientos stock y anti-stock. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este Profe, ejemplo, sí, disculpe que lo interrumpa, pero me sí, salió una duda. ¿Siempre vamos a tener entonces un anti-stock y un stock? Siempre. siempre va a haber eso. Y ese tiene que ser proporcional. O sea, si ustedes tienen un stock, va a ser un valor negativo, pero se va a repetir como un valor positivo. Solamente que aquí la energía que se incide, o bueno, la radiación que se incide del fotón va a ser mayor que el fotón que se está regresando de ese nivel energético virtual. Por eso es que la intensidad es más grande. El anti-stock va a tener los mismos valores. Estos valores, por ejemplo, de menos 280 y más 2, perdón, menos 218 y más 218, en realidad es mi desplazamiento Raman y en realidad es mi frecuencia o el número de onda, que es el centímetro a la menos 1. Pero aquí, como yo en el anti-stock dije que ahora el fotón o la radiación del fotón que sale de ese nivel energético J es mayor que el que se emite, ahora voy a tener yo que yo los tengo que sumar y al sumarlos yo voy a tener una intensidad menor. Pero hagan de cuenta que esto se suma con esto y nos va a generar un espectro que ahorita vamos a ver. Pero yo el principio lo tengo que, yo tengo que saber el principio pues de esto Raman, ¿verdad? O sea, Raman me va a decir a mí que este stock y este anti-stock va a ser generado por una radiación de luz inelástica y Rayleigh me genera una radiación de luz elástica al igualar la energía del fotón o la radiación del fotón que sale de ese nivel energético virtual y cuando ya se relaja se iguala con la energía o la radiación que se está emitiendo por la fuente de radiación que sería mi láser. Por eso es que se hace cero. ¿Ya se entendió? Entonces aquí yo tengo señales elásticas y señales inelásticas que se van a repetir nada más que con signo contrario. Entonces, rápido, mira. Este es un análisis que se le hizo al tetracloruro de carbono, que se obtuvo usando como fuente un rayo láser de ion argón. ¿Por qué creen que haya sido de ion argón? ¿Y por qué no de ion xenón, por ejemplo? Porque no reacciona, Por el precio, ¿no? De hecho, usar argón es caro, pero muy bien su compañera, ¿quién dijo eso? ¿Cómo se llama? Jennifer. Muy bien, Jennifer. El argón no va a reaccionar con lo que es mi muestra, simplemente únicamente va a generar la emisión de radiación para poder generar este efecto Raman o estas longitudes de onda de efecto Raman, pero no va a reaccionar porque si añadiéramos, por ejemplo, xenón, el xenón sí reacciona y generaríamos ahí un compuesto y yo distorsionaría mi espectro, por eso se utiliza ion argón y es caro, sí es caro, usar argón o con atmósferas controladas con argón son caras, pero me garantiza que no interaccionan otros elementos que puedan ionizar y modificar mis espectros. De hecho, en muchas técnicas, por ejemplo, en dilatometría se utiliza una atmósfera controlada para ver los cambios de volumen por efecto térmico en los probetas metálicas, que maquinar unas probetas también pequeñitas, pero ahí se calcula lo que son la dilatación térmica, pero sin que haya reacciones
por difusión de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y el argón, elimina todas esas interacciones y es una atmósfera pura sin que haya reacciones. Es algo muy parecido. Entonces se ioniza con un láser de iones de argón. Está caro y no creen que está tan barato generar este láser de iones de argón. Pero bueno, cuya longitud de onda es de 488. Si se acuerdan, 488 cae en el rango de ¿qué? Luz De la visible. luz visible. Y cae en el rango también de ¿qué? Del infrarrojo, acuérdense. El infrarrojo iba de 1400 a 400 en el espectro, ¿se acuerdan? Entonces, por eso dice que se hace incidir una radiación láser. Láser, ¿por qué? Porque yo requiero una alta frecuencia para transformarla luego en una señal inelástica. Acuérdense que el láser lo generó, lo que me genera es una alta frecuencia para generar una radiación elástica y que esa radiación elástica me genere, de acuerdo a las frecuencias de excitación y las de vibración, señales inelásticas, que es lo que genera Raman, o lo que fue lo que descubrió Raman como el pionero de esta técnica, ¿verdad? Era pura interacción con señales de radiación o de luz de manera inelástica. ¿Sí? Entonces, el monocromador me ajusta esta longitud de onda. Como es usado en los espectros Raman, la abscisa es el desplazamiento del número de onda. Acuérdense que finalmente mi número de onda era 1 entre lambda y el número de onda es igual a mi frecuencia. En este caso, yo quiero tener una frecuencia de vibración partiendo de una frecuencia de excitación, ya sea sumándola o restándola. Entonces, este es mi número de onda, sigue siendo B con esta rayita arriba. Acuérdense que esta es la que denota el número de onda, que se define como la diferencia en números de onda, que es la inversa entre la radiación observada y la de la fuente. Obviamente la radiación observada son mis espectros y la de la fuente pues va a ser de referencia esta elástica, porque acuérdense que el láser finalmente me genera una radiación elástica, porque es a altas frecuencias y al incidir sobre mi muestra yo lo voy a transformar a frecuencias inelásticas para que sean más pequeñas, ¿sí o no? Entonces miren, observe que hay 3 líneas Raman en cada lado de las líneas de Rayleigh y que el patrón de desplazamiento es idéntico en ambos lados. Ahí está. Yo tengo una longitud de menos 500 y de 500. O sea, es igual. Es lo que nos dice aquí. ¿Sí ven? Entonces, observe que hay 3 líneas Raman en cada una de las líneas, en cada lado de las líneas de Rayleigh y que el patrón de desplazamiento es idéntico en ambos lados. Es decir, las líneas de Stokes se encuentran en números de onda 218, 314 y 459 menores que las líneas de Rayleigh. Y las líneas anti-Stokes están en números de onda iguales, superiores al número de onda de la fuente por generar un fotón que sale del nivel energético virtual a mayor frecuencia. Por eso ahí se suma la frecuencia de excitación más la frecuencia de vibración. ¿Sí? Entonces, se debe subrayar que también se pueden encontrar líneas adicionales, ¿verdad? Por ejemplo, en estas otras. Como las líneas anti-Stokes son apreciables, a ver, y se nos acabó la hora, apreciablemente menos intensas que las correspondientes líneas Stokes, solo se usa la parte de Stokes del espectro. Solamente nosotros, para poder ver lo que es cada una de los señales, vamos a usar la parte de Stokes del espectro, ¿sí? Porque son
menos intensas que las líneas stock. Vamos a usar solo las partes stock del espectro. Además, la abscisa de la gráfica lleva simplemente el rótulo número de onda en lugar de desplazamiento del número de onda. Entonces, por último, ya, yo en realidad, ese es el principio, es lo que hace el equipo, no mi equipo, no, imagínense si lo tuviera, olvídense. Entonces, esto es lo que hace el equipo, ¿sí? Es la grafiquita que estaba arriba. ¿Sí ven? Y aquí se resta y se suma. ¿Sí ven? Entonces, ese es el principio que hace el equipo. Esto es lo que hace el equipo. Este fue una prueba de calibración para el equipo usando el cloruro el tetracloruro de carbono. Pero yo, ¿cómo lo voy a ver en la realidad? Así. Este es mi espectro Raman de unas muestras que por ahí estuvieron analizando, que ya mañana podemos ver. Este es un artículo. Sí, dice análisis por espectroscopía Raman y XPS de una muestra para muestras de arsénica de la formación, ¿sabe de dónde? Ahí está medio raro. Pero son volcánicas, si se fijan. Entonces la muchacha que debe ser investigada sacó una muestra y le hizo Raman para poder ver, hacer, pues acá está, miren. Aquí se ve media feilla la señora, pero va a ser caraja para estas técnicas, ¿verdad? Pues se ve muy descuidada, se ve como que media mugrosa, ¿verdad? Pero bueno, se ve mugrosa, pero pues es buena la señora, ¿verdad? La doctora. Pero bueno, mañana analizamos este método que utilizó, de una muestra representativa para poder analizar este tipo de rocas, ¿verdad? Y lo hizo con Raman. Aquí está Raman, eso es lo que ustedes verían en la realidad. Mañana, si quieren, el jueves terminamos Raman y vamos a seguirle con espectroscopía de masas, jóvenes. Y el viernes se les aparece Juan Diego. Profe, Sí. disculpe, como por ejemplo, ya es que me surgió una duda, por ejemplo, en la espectroscopía de emisión, cuando Ajá. teníamos una absorción, nos decía qué elemento teníamos, y Sí. cuando teníamos una emisión, nos decía qué cantidad. ¿Qué cantidad? En este caso, ¿qué nos va a decir? ¿Qué elementos Sí. tenemos y cuánto? Ajá, o sea, aquí, por ejemplo, les va a decir a usted qué elemento tienen, pero ya como un compuesto. ¿Sí me entienden? O sea, ¿a qué número o desplazamiento Raman? Acuérdense que únicamente tomar en cuenta los valores stock que van a ser positivos, ¿verdad? Porque finalmente no iban a ser positivos y finalmente aquí Raman lo que les dice es cuál es su compuesto de acuerdo a los datos de muchos compuestos que ya hay. Por ejemplo, vamos a ver a qué pertenece cada uno de estos picos. Entonces, ustedes en realidad es un análisis para decirles cuáles compuestos tienen ya, pero ya más concreto, ya no nada más decir, este es el grupo funcional y pertenece a un enlace con hidrógeno, oxígeno. Este pertenece a un enlace con oxígeno y con un elemento metálico. Ya les va a decir qué compuesto tienen ya como tal. Esto es lo que hace Raman. Obviamente, Raman infrarrojo es una manera de comprobación de lo que ustedes ya hicieron, por ejemplo, en fluorescencia o un análisis semicualitativo y semicuantitativo en un EDS en barrido. O sea, hagan de cuenta que ustedes amplían para corroborar bien la composición química.
Y aquí está, por ejemplo, él les va a decir qué compuestos tienen ustedes o qué elementos, y aparte les va a decir a ustedes cuánto en porcentaje atómico. Acuérdense que P, S, D, F es los niveles o la hibridación de cada uno de estos elementos para ver cuántos electrones están en cada número de orbitales. Acuérdense de los suborbitales, y de acuerdo a esto les va a decir a ustedes cuánto tienen. ¿Tienen clase con la maestra Monse, verdad? ¿O tienen libre, la Sí, verdad? profe, se va a enojar. Ah, no, entonces ya, porque luego me anda jalando las greñas, jóvenes. Le dan unos Va a dar pellizcos. unos apes, profe. No, ¿qué pasó? Le va a dar Lo va a unos. rapar. No, que rapar ni que nada, Nel. Sí, nos va a quedar rapar, ni modo. Ahí nos Pues ya, vemos, si nos profe. toca, Gracias. ahí nos vemos. Mañana el miércoles le seguimos con esto, jóvenes. Se les quite. Dale, profe, Dale, profe, cuídate. gracias. Sale, jóvenes, que estén bien. Ahí Vamos. disculpen pues si me emociono con esto, pero pues ahí vamos. Nos vemos, Está bien, jóvenes. profe, no se apure, gracias. Sale Profe, gracias. el miércoles, le seguimos. Sale, Perdón, el gracias. jueves y el viernes se les aparece Juan, jóvenes, se les quite. Sale. Dale, profe, gracias. Sale, nos vemos, sale, que estén bien.